Jueves 25 de abril. Hermanos, una bendición el poder compartir con usted una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Este día 25 de abril se celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Su nombre completo era Juan Marcos. Era hijo de una viuda rica llamada María, según el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, cuya casa era el centro de reunión para los primeros cristianos en Jerusalén. Juan Marcos fue discípulo de Pedro, fue pariente de Bernabé y fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Juan Marcos murió, de acuerdo a la historia, un 25 de abril del año 68 después de Cristo. Este día pues recordamos, ¿verdad?, a este evangelista, pues en el año 56 escribe su evangelio, que fue el primer evangelio en ser escrito, dicho sea de paso, y por tal motivo sirvió como base para los otros evangelios o para los otros escritos evangélicos. Un saludo, hermanos, para todos, especialmente para aquellos que llevan el nombre de Marcos. Algunos pues están cumpliendo años este día, ¿verdad? Otros pues celebran obviamente su santo, aunque no cumplan años este día. Una bendición, una vez más, el poder saludarles. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros y señales que ellos hacían. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habrá notado usted que hoy pues hemos roto un poco la secuencia que traíamos del Evangelio de Juan, y hoy hemos leído pues los últimos versículos del capítulo 16 de San Marcos. Esto se debe pues a la festividad que ya decíamos, ¿verdad? Ya que este día 25 de abril pues se celebra esta fiesta de San Marcos Evangelista. Ahora, el texto que hoy hemos leído, le decía, es la parte final del Evangelio de San Marcos, y es lo que se conoce como el final largo, ya que ese Evangelio, tal vez es algo muy técnico, pero se lo puedo mencionar, tiene dos finales. El primer final, que termina en el versículo 9, y que es el final corto, y el final largo, que es desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Hoy hemos leído los últimos 5 versículos, que son parte, ¿verdad?, de ese final largo. Pero quizás son los 5 versículos que nos describen momentos especiales en la vida del Señor mientras estaba aquí en la tierra, y cómo los apóstoles fueron parte y fueron testigos y protagonistas de estos acontecimientos. Ahora, hoy hemos leído este texto donde rápidamente se nos presentan 4 puntos importantes. El primero de ellos, que es cuando el Señor Jesús, cuando ya se han reunido en el Monte de los Olivos, como
lo va a decir el Evangelio de San Lucas, lo primero que el Señor hace es enviarlos o entregarles lo que se conoce como la gran comisión. Veamos que le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Recordemos cómo en el capítulo 9 de este Evangelio, el Señor los envía a los apóstoles y también a los discípulos. Pero en esa ocasión les dice: vayan y busquen y prediquen la palabra a las ovejas descarriadas de Israel. Y les da instrucciones precisas de cómo debían de presentar la palabra y les entrega la autoridad. Ahora, el Señor, después de haber resucitado, ahora les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esto es importante porque el mandato que los apóstoles están recibiendo es de predicar el Evangelio y de ir por todo el mundo. Esta labor de ir por todo el mundo, hermanos, es una labor que el Señor le entrega a sus discípulos, a sus apóstoles, y que se inició pues hace 2000 años, pero que es importante como es una tarea que sigue siendo aún hoy en día una tarea tan necesaria, porque cuando hablamos del mundo, obviamente hablamos de esas millones y millones de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Muchas veces pareciera como que es una exageración cuando se habla de que hay lugares o hay millones de personas que no conocen la palabra. Alguien podrá decir: pero eso es falso, si ahora todo mundo la conoce. Y esa frase o ese pensamiento obedece a la cultura o por sobre todo al ambiente en el cual nosotros vivimos, ya que gracias a Dios en lo que es América Latina pues tenemos nosotros esa libertad, ¿verdad?, de conocer la palabra, de poder reunirnos, congregarnos, leer la Biblia, etcétera, etcétera, sin restricciones. Pero qué decir de aquellos lugares donde pues no se puede, ¿verdad?, como en los países africanos o aquí mismo en América, por ejemplo, las zonas desérticas de México, ¿verdad?, todo lo que son pues las zonas montañosas de igual manera de México, todo ese fragmento donde tristemente pues la palabra, pues la iglesia no ha podido llegar y obviamente la palabra no ha sido predicada. Mencionar también todo lo que es pues la zona del Brasil, todo lo que es la cordillera del Brasil, todo lo que es el río Amazonas, todo ese sector, que incluso es hasta prohibido llevarles la palabra de Dios. Por eso sigue siendo tan necesario el mensaje. Pero no nos vayamos tan lejos. Aún tenemos nosotros amigos, familiares, vecinos, conocidos que no conocen a Cristo. Tenemos que llevarles el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El Evangelio. El Evangelio, o sea, la palabra, hermano. Mire, usted no tiene necesidad de inventar nada nuevo. O sea, aquí no se trata de inventar una religión, porque ya todo está dado. Aquí se trata de predicar la palabra. ¿Y por qué la palabra? Dirá alguien. ¿Por qué el Evangelio? Porque es palabra viva. Porque es la palabra la que cambia vidas, la que transforma corazones. Ahora, Jesús aclaró algo y dijo: el que crea y se bautice se salvará. Así de sencillo. El que se resista a creer será condenado. O sea, hermano, esto significa, mire, el Evangelio no se presenta bajo ninguna presión. Yo siempre he dicho que la obra de Dios es voluntaria. Aquí no se trata de tenerle miedo o de infundir miedo en las personas. Se trata más bien de aclararle: si alguien cree en el Señor, pues que tenga tranquilidad que será salvo. Pero si alguien rechaza la obra de Dios,
¿verdad? Alguien no cree, pues que tenga la seguridad que está condenado. Así de sencillo. El segundo tema que el Señor desarrolla, obviamente, es el respaldo que ellos iban a tener al llevar esa misión. Y vea que dice, estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído. Esto es importante. Hay personas que dicen, yo nunca he visto un milagro. Bueno, yo le puedo hacer otra pregunta. ¿Dónde se está congregando? Y eso, ¿por qué la pregunta es importante? Porque oiga lo que dice el texto. Estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído. Entonces, querido hermano, con mucho respeto, si donde usted se está congregando no hay milagros, no hay señales, significa que ahí no hay fe. Significa que ahí solo es un grupo de personas incrédulas que se reúnen para jugar a ser cristianos. Pero si donde usted se congrega hay milagros, dele la gloria a Dios. ¿Y cuáles milagros? ¿A qué milagros me refiero? Bueno, el texto lo dice. Oiga, dice, estos son los milagros, que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, o sea, expulsión de demonios. Expulsión de demonios. Hay personas que nunca han visto una expulsión de demonios. Es porque el lugar donde se están congregando no es el lugar donde se anuncie la palabra de Dios. Se puede predicar religión. De hecho, hay iglesias que son muy religiosas y eso hace que la obra no se pueda cumplir. Ahora, vea, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por eso, creo que es la pregunta adecuada. ¿Dónde usted se está congregando? Y así serán los milagros que usted está viendo. El tercer punto, donde se nos presenta la ascensión del Señor. Donde dice la palabra, el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Este evangelio es el resumen más corto de ese acontecimiento sorprendente sobre la ascensión del Señor. Es importante entender cómo el Señor subió al cielo. Y con esa ascensión al cielo, no solamente estaba volviendo a su lugar de origen, no solamente estaba volviendo al cielo de donde el Señor vino, ¿verdad? Recordemos cómo la carta a los Filipenses capítulo 2 nos lo presenta, pero sino más bien que estaba coronando su triunfo, porque oiga, no basta solamente con que el Señor haya resucitado. No estoy diciendo que la resurrección no fue importante, claro que lo fue, pero era necesario que el Señor volviera al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Él asciende a los cielos, obviamente Él se sienta en su trono, como dice la palabra, a la derecha de Dios. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuál es la derecha de Dios? Y fácilmente alguien podrá decir, bueno, el lado derecho de Dios. Sí, pero fíjese que hay un punto importante. La derecha de una persona se mide en honor o en ubicación a su cuerpo físico. Pero, ¿cómo sacar eso? ¿Cómo entender eso si Dios no tiene un cuerpo? O sea, Dios no tiene una mano, Dios no tiene un pie, Dios no tiene un cuerpo, ¿verdad? O sea, usted me dirá, bueno, pero el libro de Daniel, capítulo 7, lo presenta como un anciano de días. Sí, pero cuando dice un anciano de días, no se refiere a que Dios sea un ancianito. Se refiere, a que
Él es el eterno. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cuál es el lado derecho de Dios? Y para entender ese punto, bueno, yo creo que es fácil que nosotros lo podamos entender con un ejemplo. Yo le puedo preguntar a usted, ¿usted es diestro o es zurdo? Y aquellos que tenemos la mayor fuerza y la mayor habilidad en la mano derecha, usted me va a decir, bueno, yo soy diestro. Y aquellos que han desarrollado su mayor habilidad en la mano izquierda, él es zurdo. Entonces, ahí puede entender usted a qué se refiere cuando el texto dice que se sentó a la derecha. O sea, se sentó en el lugar del más alto honor. Se sentó en el lugar del más grande poder de Dios. O sea, hermanos, Cristo está sentado en su trono. Y eso es hermoso, fíjese. Porque mientras Cristo esté sentado en su trono, tranquilo, Él tiene el mando, Él tiene el control. Yo no sé qué problema estará pasando usted. Yo no sé qué circunstancia difícil. Yo no sé qué le está pidiendo usted al Señor. Pero no se preocupe. Si usted lo está pidiendo con fe, tenga la seguridad que el Señor le va a responder. Y lo va a hacer aunque lo que usted esté pidiendo sea imposible. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo el poder y todo el honor. Dice la carta a los Filipenses que Dios lo exaltó a lo sumo, otorgándole el nombre que está sobre todo nombre y el poder que sobrepasa todos los poderes. Por eso es que el Señor está sentado en ese lugar maravilloso, y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Y por último, el Evangelio nos presenta cómo los apóstoles fueron y cumplieron la labor que el Señor les había encomendado, y cómo pudieron experimentar ellos el respaldo, la presencia del Señor. Vea que dice: ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Esa labor, ese respaldo, es lo que el Señor aún hoy en día sigue dando a su iglesia. Por eso, querido hermano, es tan necesario que nosotros prediquemos la palabra. Es tan importante que hagamos la obra como el Señor nos manda, porque le puedo dar mi propio testimonio. Cuando usted predica con la autoridad de Dios, y cuando usted predica basado en la palabra, hermano, ahí hay señales como las que hoy hemos visto en este segundo tema de este Evangelio. Cuando nosotros verdaderamente anunciamos la palabra como el Señor la proclamó y como Él envió y ordenó que se hiciera, es ahí donde dice la palabra que el Señor actuaba en ellos. Así, el Señor actuará en nosotros, confirmará nuestra predicación y permitirá que podamos ver los milagros, porque sabemos que el Señor sigue vivo y que verdaderamente está respaldando y está obrando para la gloria de su nombre. Por eso, ánimo, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que vive y que solo está esperando que usted pueda creer, para que usted pueda ver esas grandes maravillas que Él hace cada día en los que creen. Que este hermoso día seamos nosotros bendecidos, fortalecidos, que en este hermoso día nosotros verdaderamente recibamos del Señor ese respaldo y podamos presenciar una vez más esos milagros maravillosos que el Señor sigue haciendo en medio nuestro. Por eso que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.